vivimos en un estado necropolítico en donde la muerte es una forma de intercambio cotidiana, la vemos, la escuchamos, la sabemos. Creo que lo que vivimos hoy es aterrador y no tengo con qué o las herramientas para entender esto que sucede. Creo que sí hay una diferencia y para mí sí es útil establecer una diferencia entre las diferencias en general asociadas al crimen organizado y al narcomenudeo y tal, y las violencias contra las mujeres. Creo que sí es fundamental hacer esa distinción porque obedecen a realidades y a circunstancias que si bien se tocan y se pueden interrelacionar, no son la misma cosa. Pero creo que eso, ¿no? Que llegamos a este momento en donde yo puedo plantear, por ejemplo, que entiendo que el nivel o los números en términos de feminicidios han crecido porque vivimos en un estado marcado por la impunidad, en donde el porcentaje de casos resueltos es... O sea, hay cifras que lo ponen a menos del 1%, ¿no? Entonces, frente a eso, por supuesto que hay una normalización y naturalización de todas las violencias, formas de discriminación y demás contra las mujeres, pero de todas formas el cotidiano me parece incomprensible. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno que no tiene ningún interés ni por las mujeres, ni por las disidencias sexogenéricas, ni por tantísimos grupos a los cuales yo pertenezco, con lo cual las esperanzas y la creencia depositada en este gobierno, para mí ya se deshizo, ya se desmoronó en cachitos, ¿no? Lo que existe es más bien el imperativo de luchar todos los días de una manera en la que no lo hacía antes, para preservar eso que sí habíamos logrado. Hice un proyecto en noviembre que se llamó Estado de Emergencia, y una de las discusiones con una amiga, con Emanuela Borciachelo, lo que Emma decía es, bueno, es que esto no es un estado de emergencia, ya no es un estado de emergencia, esta ya es la realidad cotidiana, esto es el status quo, ¿no? Y yo le decía, me niego a aceptarlo. Sí, les pediría que nos acompañen todas las que estamos aquí, todos los que estamos acá, a poner el cuerpo, a bailar un poquito. ¿Qué pasa cuando no se puede confiar en quienes se encargan de impartir justicia? ¿Qué pasa cuando para la mitad de la población de un país volver a casa se empieza a volver un golpe de suerte? Queremos respuestas ya. Sí creo que vivimos que esto es a todas luces un genocidio. Es una cosa de proporciones masivas, es una cosa que está afectando básicamente a las personas de todas las clases, de todas las edades, de todos los niveles educativos. Sí creo que por ejemplo, una de las cosas que haría y que era uno de los planes es implementar programas de igualdad de género, que lo único que tienen que hacer es hacer valer las leyes que ya existen y que ya están, que ya están ahí, ¿no? Para cambiar la cultura podríamos empezar por modificar la educación y la forma en la que concebimos la educación, ¿no? Pero no creo que modificar la educación traería como consecuencia inmediata un cambio de cultura, sino al revés. Me parece que la educación es parte del cambio cultural necesario, pero que no lo produce, ¿no? Creo que las medidas que se tomen tienen que ser integrales, tienen que ser interseccionales y no pueden ya ser concebidas como algo que se añade o que está fuera de la cultura y que quizás si lo pones aquí pueda medio afectar y transformar esta cultura, ¿no? La calle vuelve a absorber la memoria de las nuestras, las que van de un punto a otro, las que existen, las que aún despiertas sueñan y las que una y otra vez siempre volverán, porque la calle siempre será nuestra primer arma. Lo que sí es cierto es que hay un reconocimiento mucho mayor de las violencias del que había hace 10 años. Entonces, parece haber como un vocabulario más compartido, ¿no? En torno a esto que vivimos, por un lado, pero por el otro, también la pregunta es, bueno, ¿y qué vamos a hacer, no? Lo que esto requiere es empezar a cuestionarnos, pero además entre nosotras y nosotros, ¿no? En fin, creo que el trabajo es monumental y entraña cambiarse a sí misma, ¿no? Es como muy difícil siempre hablar en términos de cómo se recibe o lee un trabajo, ¿no? Es siempre como difícil de medir porque a diferencia de otras prácticas que pueden tener una consecuencia inmediata, un proyecto como los que yo hago puede tener una consecuencia dentro de 5 años, ¿no? Con lo cual decir, claro, la respuesta es más o menos, es como
es difícil. Además, pues cada proyecto es diferente y como que supone una interacción distinta. Y justo a mí lo que me interesa es que no importa si tienes un conocimiento previo o no del arte y no importa si tienes como herramientas para leerlo, ¿no? Uno de los temas para mí importantes siempre es cómo hacer para que el trabajo que haces no coloque a las personas con las que trabajaste en una posición de mayor desventaja o que se sume a discriminarlas y a relegarlas a estas posiciones de subalternidad, ¿no? Trabajando con las encargadas de limpieza, ¿no? De la ciudad, que es un grupo con el que trabajé en diferentes momentos. Una de las mujeres, que era una mujer fabulosa que se llamaba Juanita, era una mujer de 60 años. Y en el primer taller en el que trabajé con ella, pues ella contó que había sido violada recientemente por 3 tipos llegando a su casa. Entonces, bueno, hacemos este primer taller con ella y Juanita insiste en que ella lo que quiere hacer es narrar la violación. Se acaba la presentación y Juanita llega y me dice, oye, pero no nos vas a abandonar, ¿no? Y yo le dije, pues la neta, sí. O sea, es decir, podemos trabajar juntas cuando quieras, todo fantástico, pero pues sí, el taller ya se acabó, yo me voy a lo que sigue y tal, ¿no? Siguieron después de esos 2 proyectos, uno todavía como en forma con la misma organización con la que habíamos hecho el primero, ¿no? En donde Juanita volvió a estar, y hubo uno tercero, que fue siempre lo menciono como el ejemplo del proyecto fallido así por todas partes, ¿no? La idea era juntar a mujeres de diferentes procedencias, estratos, ocupaciones, etcétera, para juntas ver si podíamos crear un espacio en el que todas pudiéramos decir lo que teníamos que decir, ¿no? Falló así flagrantemente. Pero para cuando Juanita llegó ahí, todo lo que habíamos trabajado antes ya no estaba, ¿no? Eventualmente Juanita murió y siempre quedaba como esta pregunta de cómo podríamos haber trabajado mejor con ella. Digo, o sea, con ella porque era una mujer muy dulce y lo que sí es una especie de responsabilidad ética es que tú le otorgues a la comunidad con la que trabajas las herramientas para que ella misma continúe ese trabajo. En el momento en el que tú te quites del panorama, esa comunidad pueda seguir trabajando.